Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante y que se conecta con algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es la obesidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cirugía bariátrica, que se podría considerar que está transformando vidas. Vamos a profundizar en este asunto con la doctora Erika Jaramillo, que es nuestra invitada hoy. Ella es cirujana general, especialista, ya lleva muchos años trabajando en cirugía bariátrica y con quien compartimos también trabajo en algunas instituciones. Doctora Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Pineda. Qué rico este espacio, qué rico venir a tomar un cafecito y hablar del tema pues, que más me apasiona. Entonces, cuénteme en qué les puedo servir hoy. Excelente, doctora Erika. Vamos a hablar primero de qué es la cirugía bariátrica, cómo se define, cuáles son los tipos de cirugía bariátrica y cuáles son los avances que ha habido en el mundo y en Colombia en los últimos años. Bueno, doctor, la cirugía bariátrica realmente no es un proceso nuevo, nació básicamente de ver cómo perdían peso los pacientes que eran llevados por otros diagnósticos, como por ejemplo cánceres gástricos, eran llevados a cirugías muy resectivas o de cambio de su intestino y cómo perdían peso. De ahí nació como la idea de que algunos pacientes se iban a beneficiar de esa reducción de peso con una ayuda quirúrgica. Entonces, por definición, la cirugía bariátrica es todas esas cirugías que se hacen para que el paciente pueda perder peso. Y basados en eso, tenemos una premisa y es que se hace para obesidad. No se hace para sobrepeso, no se hace para manejo de contorno, no se hace como un procedimiento estético como primera instancia, pero sí tiene muy buenos resultados, no solamente en la parte, digamos, del peso finalmente, sino también en la parte estética, también en la parte de salud y sobre eso vamos a hablar mucho ahorita en la mañana. Pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, claro, pero esto ha evolucionado. Por ejemplo, hace 40, 50 años cuando nació eran cirugías abiertas. Sí. En los últimos 20 años aproximadamente se hacen todas de manera laparoscópica, que quiere decir con incisiones pequeñas. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa evolución? Bueno, se tiene reporte que la primera cirugía bariátrica aquí en Colombia se realizó en Bogotá en 1970. Inicialmente se hizo por vía abierta, como mencionaba ahorita el doctor Pineda, que quiere decir una incisión grande en el abdomen donde se modifica toda la parte intestinal, y la primera cirugía que se hizo bariátrica fue un bypass gástrico, donde se recorta no solamente el estómago, sino que se hace como un bypass del intestino delgado, saltándose la primera parte, donde se hace la absorción de algunos nutrientes y algunas vitaminas y el azúcar, teniendo entonces como resultado que se pierda peso, pero que también hayan algunos inconvenientes con vitaminas. Entonces, a partir de esa necesidad, ha venido evolucionando la cirugía bariátrica, primero a una cirugía menos malabsortiva y más un equipo multidisciplinario donde todos tenemos un rol para que el paciente pierda peso de manera saludable, sin que convirtamos un problema que es la obesidad o una enfermedad que es la obesidad en otra enfermedad que sea la malabsorción, la malnutrición o la anemia. Entonces, digamos que la evolución ha sido más hacia las vías de acceso y hacia procedimientos menos invasivos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en los 80, en los 90, ya se empezó a integrar la cirugía laparoscópica en nuestro país. A partir del 91 se empezó con la cirugía de la vesícula y luego se abrazó pues esa idea de la cirugía mínimamente invasiva para hacer también procedimientos bariátricos. Como les decía, es un procedimiento frecuente. Nosotros somos el segundo país en Latinoamérica que más hace procedimientos bariátricos, después de Brasil. Y no somos el país que más obesidad tiene. Sin embargo, las estadísticas son lamentables. De hecho, en la última revisión del DANE hablaban de aproximadamente el 50% de sobrepeso, incluyendo pues sobrepeso y obesidad para los mayores de edad. Entonces, sí, digamos que la evolución ha venido aproximadamente desde 1970. Después del 91 empezamos a hacerlo por vía laparoscópica y a partir del 2000 viene una ola grande en donde hacemos más procedimientos menos malabsortivos, más restrictivos, pero acompañándonos de un equipo multidisciplinario para que el paciente finalmente tenga resultados buenos, que su salud se vea muy beneficiada, pero sobre todo que a largo plazo se sostenga. Bueno, todos estos son unos conceptos sumamente importantes de conocer. Revisando la literatura y la historia reciente también me pude dar cuenta que al principio, hace 40, 60 años, no se le daba tanta importancia. Tal vez porque la obesidad no se consideraba como una enfermedad. De hecho, ese concepto de que la obesidad sea considerado una patología, una enfermedad, es relativamente reciente, de 1998, cuando la Organización Mundial de la Salud decidió que se podía
llamar así una verdadera enfermedad. ¿Por qué? Porque causa problemas en muchas áreas de la salud y del cuerpo de las personas. Pero obviamente entonces ha ido cambiando de no darle tanta importancia hace 40, 50 años a ser mucho, mucho más relevante en los últimos 20, 30 años. Entonces quiero que profundicemos en ese tema. ¿Por qué es que consideramos la cirugía bariátrica? Obviamente es una de las herramientas que tenemos para bajar de peso, y todas estas cosas que utilizamos para disminuir el peso excesivo, ¿por qué impactan a las personas en otras comorbilidades, en otras enfermedades que tienen? De acuerdo. Yo siempre les digo a los pacientes, la cirugía bariátrica es un proceso largo, es un proceso que cuando salen de quirófano no van a tener sino 1 kilo menos, que es más o menos lo que yo extraigo realmente del tamaño del estómago. Con el cambio de la anatomía no se va a perder peso, pero va a ser un proceso largo en donde van a empezar a ver mejoría en muchos aspectos de la vida. Sobre esto han habido muchos estudios a partir de 1990 aproximadamente, y en 2014 hay un muy buen estudio en New England Journal que muestra reducción de qué patologías. Primero, hipertensión. Segundo, diabetes mellitus tipo 2, pero tengo pacientes, que ahorita vamos a hablar un poco, donde mejoran mucho las cifras metabólicas siendo pacientes diabéticos tipo 1, por ejemplo. Hay impacto también sobre los lípidos, o sea, triglicéridos, colesterol, pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, signos clínicos como la acantosis nigricans, que es esa coloración que va ganando las personas en las axilas, en los pliegues, en el cuello, que da mucha frustración porque no es problema de aseo, no es problema de limpieza, es básicamente resistencia a la insulina. Como un signo clínico, eso tiene mejoría completa con la cirugía bariátrica también, y otras patologías que de pronto el paciente no lo motivan a consultar, pero que ven como un gran plus. Por ejemplo, el dolor articular, por sobrecarga principalmente, los pacientes que tienen hernias discales, que tienen artrosis, al reducir el peso el paciente clínicamente tiene una calidad de vida muy diferente. Y otra cosa que la mayoría de las personas no tenemos en cuenta es la calidad del sueño. Las personas obesas generalmente, esto es medido con estudios para apnea obstructiva del sueño, tienen una calidad de sueño muy mala y hacen apneas durante la noche, haciendo que no tenga buena irrigación o no les llegue buena sangre al cerebro, a los riñones, al resto de la circulación, a los músculos. Entonces es frecuente que el paciente obeso te diga que duerme mal, que todo el tiempo tiene sueño, que se levanta cansado, y cuando empiezan a ver que eso también empieza a mejorar, definitivamente el sueño es un pilar muy importante en el bienestar de las personas. Entonces cuando se miden las escalas de calidad de vida, el impacto que tiene dormir bien, empezar a no roncar, que la pareja no se esté quejando de uno, que empiecen a ser más activos, a caminar más, a hacer más planes, a tomarse fotos que antes lo evitaban completamente, a comprar ropa porque ya pueden comprarse la ropa que quieran, no la ropa que haya, y a hacer planes en general en familia. Entonces se vuelven, o sea, la calidad de vida les mejora mucho. No solamente las cifras tensionales, las cifras de triglicéridos, de presión arterial, de disminución de medicamentos, o que definitivamente ya no necesiten medicamentos. Excelente. Podemos ver pues cómo la obesidad afecta muchísimas facetas, muchísimos aspectos de las personas, y cómo herramientas como la cirugía bariátrica puede cambiar y mejorar e impactar positivamente. Y justamente en eso es que queríamos profundizar. Lo ha hecho la doctora Erika de manera maravillosa. Entonces ya vamos entendiendo por qué es que es muy importante y por qué podemos hablar de cirugías que transforman la vida. Ahora, como todo en medicina y como todo en cirugía, tenemos que tener indicaciones y contraindicaciones. Tenemos que seguir una cantidad de criterios para poder hacer las cosas bien. Tal vez podríamos profundizar cuáles serían esas indicaciones, cuáles serían esos criterios que se tienen que tener para que una persona pueda ser intervenida y llevarse a una cirugía bariátrica. Claro que sí. Mira, de hecho, eso está muy bien reglamentado por una asociación mundial que es la IFSO, en donde hicieron una actualización en octubre del 2022 que me parece chévere compartirla con ustedes también. Y es, antes se consideraba que la cirugía bariátrica era mucho para pacientes demasiado obesos, o sea, obesidad grado 3, mórbida, cuando ya no pueden caminar, o lo que vemos pues como en televisión. Pero a partir de esta revisión y teniendo en cuenta los estudios que ya hemos mencionado, donde se veía menos mortalidad, menos infarto, menos falla cardíaca, menos medicamentos para un sistema de salud porque son pacientes que se mejoran, entonces
entonces bajaron mucho esas cifras de indicación. En este momento estamos hablando, a partir de octubre del año 2022, estamos hablando que los pacientes indicados para cirugía bariátrica son los que tienen índice de masa corporal mayor a 30. Eso antes nunca se había visto porque siempre hablábamos de pacientes muy superobesos, pero cuando el paciente tiene obesidad, que es eso precisamente, la relación que hay entre la talla y el peso, y esa relación es mayor a 30, y tienen patologías graves como por ejemplo diabetes mellitus tipo 2, hipertensión mal controlada, pacientes que ya tienen insulinas o procedimientos de alto costo secundario a esos daños de la obesidad, son pacientes que son bien indicados para un procedimiento. Y los otros que están indicados también son los pacientes que tienen obesidad grado 2, que es índice de masa corporal mayor a 35, así no tengan ninguna comorbilidad, porque mejora calidad de vida, pero sobre todo reduce mortalidad. En medicina siempre estamos hablando de hacer procedimientos, de hacer cirugías, de hacer tratamientos. Y nosotros los médicos tenemos que ser muy conscientes y seguir las guías de práctica clínica, los protocolos. Eso es lo que nos permite tener mejor éxito, mayores resultados buenos y menor tasa de complicaciones. Entonces sí es muy importante saber a quiénes se pueden hacer, pero la doctora Erika nos va a explicar un poco más en quiénes no está indicado hacer estos procedimientos, las cirugías bariátricas. Perfecta la pregunta porque los pacientes generalmente quieren saber cuándo se pueden operar, pero también hay que hacer un alto y decir, mira, tú no eres buen candidato o definitivamente hay que esperar unos resultados antes. Entonces, ¿en quiénes están contraindicados de manera absoluta? En pacientes que tengan una enfermedad oncológica en curso, ¿sí? Que por ejemplo estén en quimioterapia por un cáncer de mama, por otra cosa aparte, o que tengan un cáncer de colon, o incluso como parte de nuestros estudios siempre hacemos una endoscopia, que es una mirada de toda la anatomía antes de pensar en operar. Y hemos tenido pacientes que encontramos con pólipos, con varices, incluso tuvimos una paciente que encontramos cáncer. Entonces, esos pacientes siempre deben ser bien estudiados antes de tomar la decisión de operar. Y con anatomía en mano, es decir, con endoscopia en mano, podemos definir cuál procedimiento hacer. Pero entonces, contraindicación absoluta, y que quede acá súper claro, cuando hay una neoplasia o un cáncer en curso, porque tenemos que definir y no vamos a poner a bajar de peso un paciente que ya va a tener otra lesión sobre su peso, sobre sus vitaminas, sobre su vitalidad, como en el caso de un cáncer. Y lo otro son discrasias sanguíneas graves. Entonces, pacientes que tienen problemas de von Willebrand, que tienen antifosfolípido y han tenido problemas de trombosis previa, que han estado meses en una unidad de cuidado intensivo por trombos en los pulmones, trombos repetitivos en las arterias renales, la esténica, esos pacientes también nos pueden llegar y hay que ser muy cautos porque ustedes saben que cualquier procedimiento por vía laparoscópica, así sea corto, aumenta el riesgo de un tromboembolismo. Entonces, esos pacientes también están contraindicados. Y hay otras que son relativas, que por ejemplo haya tenido el antecedente de una neoplasia pero ya esté controlado. Esa sería algo relativo. O que tenga enfermedades en curso pero que estén controladas. Por ejemplo, yo siempre les digo, es que los pacientes de nosotros son muy enfermos. Entonces son pacientes que no tienen la glucosa que uno quisiera para un procedimiento electivo o son pacientes que tienen problemas de arritmias cardíacas, pero todo eso se puede compensar en nuestro equipo. Nosotros tenemos internista, tenemos geriatra, tenemos nutricionista, deportólogo, pues el entrenador físico, que es educador físico además, tenemos psiquiatra en el caso de los pacientes, porque nosotros hemos entendido que si trabajamos en equipo vamos a tener muchos mejores resultados. Entonces ya hemos revisado una serie de temas, hemos entendido en qué consisten estas cirugías y principalmente que debe ser un trabajo en equipo, multidisciplinario y que es clave para tener éxito en este tipo de tratamientos. Pero entendemos que ha habido una evolución en los procedimientos. Hay preferencias de acuerdo a los grupos o a los cirujanos. ¿Podría decirnos, doctora Erika, cuáles son las cirugías bariátricas que más hacemos hoy en día y cuáles son esas ventajas y desventajas? Claro que sí. No solamente aquí, sino en el mundo, sobre todo Norteamérica, tiene una tasa de obesidad muy grande. Entonces, casi todos los estudios vienen de allá. Lo que se está haciendo actualmente es gastrectomía vertical, que es la misma manga gástrica, el bypass gástrico con todas sus variaciones, hay bypass clásico y hay bypass SADIS, que lo que permite es una mayor malabsorción en el caso de pacientes que metabólicamente están muy enfermos o que tienen tasas de glucosa muy altas y diabetes de largo plazo.
Entonces, en ese caso, preferimos más ese tipo de malabsortivas, que serían el bypass gástrico con todas sus variaciones, y cuando el problema es más el peso y la sobrecarga articular o los dolores articulares o problemas de hipertensión pero de reciente diagnóstico, nos vamos más hacia gastrectomía vertical. De hecho, en el mundo en este momento se está haciendo entre el 70 y el 80% de gastrectomía vertical, que es el slip gástrico, y solamente se está dejando reservado un aproximado del 20% para bypass con todas sus variaciones. Ahora, otra cosa que nos está llegando mucho es cirugía revisional. En Estados Unidos se hacía banda gástrica, acá también se empezó a hacer más o menos a partir de los 90, pero nos dimos cuenta que tenía más complicaciones que beneficios a largo plazo. ¿Por qué? Porque es poner una banda y apretar el estómago, y tenemos casos reportados donde nos ha tocado hacer gastrectomías totales o casi totales, porque se vuelve parte de la pared del estómago y los pacientes empiezan a tener síntomas obstructivos severos. Ahora quisiéramos saber un poquito más aproximadamente cuántas de estas cirugías estamos haciendo, no sé, si podamos tener acceso a la estadística en el mundo, en Norteamérica y específicamente en Colombia. Bueno, en Colombia, como les decía ahorita, ha venido en aumento. Entonces, en el 2000 teníamos 5.000 casos, 4.000 casos en el país, y a partir del 2015, que fue la última estadística de ACOSIP, que es la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica y de Obesidad, tenemos 17.000 casos en el país anualmente a partir del 2015, y seguramente vamos a tener más casos en la medida que estudiemos nuestra población, porque como les decía, somos el segundo país de Latinoamérica con más cirugía bariátrica, pero no solamente porque tengamos más obesidad. De hecho no somos los segundos, el primero sería Brasil, el segundo sería México, según las estadísticas donde se revisen, pero nosotros tenemos buena mano de obra, es decir, nuestros cirujanos, nuestro equipo multidisciplinario aquí en nuestro país tiene muy buen nombre por fuera. Entonces no es infrecuente que los pacientes de fuera del país prefieran venir a operarse en Colombia, porque saben que cuentan, primero, con muy buenas garantías de seguridad en la cirugía, segundo, con profesionales certificados. De hecho, nosotros debemos tener certificación mundial de la IFSO, y una de mis recomendaciones es busquen en Google, es muy fácil buscar en el directorio de la IFSO qué cirujanos colombianos estamos certificados a nivel mundial para hacer cirugía bariátrica, porque tiene unos requerimientos no solamente de estudios, sino de casos anuales, de seguimientos anuales y de complicaciones, y todo eso les va a permitir a los pacientes ser más objetivos cuando elijan un equipo para operarse. La doctora Erika entonces ha trabajado con nosotros, por ejemplo, en CES Hospital de Caldas, dentro de muchas otras instituciones, y creo que hemos tenido unos avances muy importantes en todo esto en los tratamientos de nuestros pacientes. Entonces, doctora Erika, quiero que nos cuente casos que ha tenido, casos que hemos tenido en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, cómo han transformado esas vidas, cosas curiosas o cosas interesantes que nos hayan retroalimentado en nuestro trabajo. Bueno, doctor Mauricio, realmente hemos tenido muchos casos de éxito, y sigue siendo la cirugía bariátrica el método más exitoso a largo plazo para la pérdida de peso. Entonces, tenemos muchos casos muy bonitos donde escuchamos no solamente que dejan las insulinas, que recuperan su relación en pareja. También es frecuente que la obesidad se asocie mucho con problemas de autoestima, con problemas de carácter, con problemas de sueño, como les decía ahorita. Entonces, cuando uno no duerme bien, no se siente bien, no se ama a uno mismo, no es fácil amar a otras personas. Entonces, casos chistosos que tuvimos, un paciente se operó y me dijo: doctora, mi único objetivo no es mejorarme de la diabetes, es conseguir novia. Entonces, y lo logró. Más o menos, claro que sí, más o menos 8 meses después del procedimiento, me llamó y me invitó a una cena a mostrarme la novia. Entonces es muy rico porque, como decías ahorita, el seguimiento es muy largo. Los seguimientos nosotros los hacemos desde 2 años hasta 5 años. Entonces, realmente conocemos la vida de los pacientes, vamos viendo cómo sus dudas van cambiando desde antes de operarse, hacemos seguimiento a los 8 días, al mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, y de ahí para adelante lo que necesiten. Entonces es muy rico escuchar historias como esta. O otra paciente me dijo: doctora, es que hace 12 años no me podía poner mi argolla de matrimonio, y después de 1 año de haber perdido 38, 39 kilos aproximadamente, pues volvió a lucir su argolla con mucho honor, porque para muchas personas de pronto no sea importante, pero para ella realmente eso le había cambiado. Otra cosa que
que no jugaba con sus hijos y siempre le sacaba la excusa que era por el trabajo. Una paciente, ella es profesora en Los Ángeles, en Estados Unidos, y siempre le decía a su hija, que era muy pequeña, y ella ya es una mamá mayor, tiene 38, 39 años, entonces no vamos a tener la misma energía, y si a eso le sumamos 106 kilogramos, no es tan fácil. Y ahora me decía que había cambiado sus horarios, que su hija se lo agradecía mucho y que ya podía, por ejemplo, abrocharse sus tenis, que ese fue su primer objetivo. Llegan a un punto los pacientes obesos que no se pueden amarrar sus zapatos, que cambian el tipo de calzado, o que volviera a usar tenis, a volver a correr, ir a jugar con el perro, ese tipo de logros que de pronto uno no visualiza como cirujano, pero que para el paciente realmente son importantes. Mejorar su calidad de vida, irse de viaje, ponerse un vestido de 2 piezas. Siempre me mandan fotos como, doctora, ya me puse bikini, y fue realmente un logro para esa paciente. Y todo lo que está reportado pues en la literatura, mejoría de las cifras de presión arterial, de hemoglobina glicosilada, de glucosa, que se quiten de encima tantos medicamentos. Yo siempre les digo que es muy difícil cuadrar en el grupo con los endocrinos o con los internistas, porque siempre lo estigmatizan a uno cuando no puedes decir que vas a curar la diabetes. Pues de pronto no la vamos a curar porque es una patología compleja, pero definitivamente el paciente se quita sus medicamentos. Entonces, para mí, una remisión de más de 5 años es curación. Y a eso le vamos a apuntar siempre, a que el paciente tenga remisión o curación de sus patologías. Quisiera agregar que ahí también intervenimos los cirujanos plásticos como una especialidad complementaria que termina de mejorar o de cambiar algunas deformidades o algunos cambios anatómicos que aparecen en estas personas. Entonces sí que terminamos de cambiar y de transformar las vidas. Por eso estamos hablando de transformación de vidas. Obviamente, sabemos que son procedimientos médicos, quirúrgicos, que tienen que ser hechos en buenas condiciones, con el conocimiento, para poder tener buenos resultados y mantener, como siempre les digo, las complicaciones a raya. Ha sido una conversación muy enriquecedora la que hemos tenido hoy con la doctora Erika Jaramillo, cirujana bariátrica. Hemos aprendido mucho, hemos entendido muchos conceptos y nos hemos dado cuenta cómo ella participa en estos grupos que transforman las vidas de las personas. Así que le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este ratico, el café delicioso. Qué bueno que tengamos más oportunidad de hablar este tipo de cosas con los pacientes, porque alrededor de la cirugía bariátrica, de la cirugía plástica, de la cirugía en general, hay muchos tabús, hay muchos mitos. Entonces, qué rico que tengamos tiempo de hacer este tipo de actividades. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esperamos que este episodio sea muy interesante para muchas personas y si tienen algunas dudas, algunos comentarios, pueden retroalimentarnos, pueden enviarnos por nuestros medios digitales. Trataremos de resolver las preguntas que tengan y vamos a seguir haciendo otros episodios en el futuro.